han ido evolucionando la manera en que esto se presenta. A partir del 2003, incluso fundamentalmente a partir del 2004, con la ley o con la proclama para la libertad de Cuba de George Bush, esta disidencia, entre comillas, tradicional empieza a convertirse en una especie de ciberdisidencia virtual. De hecho, ahora probablemente sean menos, pero tienen mayor visibilidad a partir del uso de la web. Cuba, increíblemente, en el año 2001, a partir de todo este cambio de retórica, de todo este giro, fue el primer país en el mundo acusado de ciberterrorista en la historia de la humanidad. Una cosa increíble, porque en el año 2001 Cuba tenía una conexión a internet de 256 kilobits. Eso es un cuarto de lo que puede tener hoy esta sala de conexión para todo un país. Sin embargo, ya Estados Unidos está acusando en una reunión, en un encuentro en el Senado del Comité de Inteligencia, a Cuba de país ciberterrorista. ¿Por qué? ¿Qué cosa tan rara? Bueno, el asunto es que efectivamente no tenía infraestructura, pero Cuba era en ese momento probablemente, y está reconocido en fuentes norteamericanas, el país que más estaba avanzando en el desarrollo de la informática hacia la sociabilización de los conocimientos de la informática en el interior del país. Calcularon que Cuba iba a tener grandes posibilidades de tener a toda su población con una altísima instrucción, cosa que ocurrió y ha ocurrido en muy poco tiempo. Y entonces ponen el parche. En el 2003 ya aparece en los documentos norteamericanos la idea de llevar una internet a la carta, y sobre todo aparece la retórica de Cuba enemigo de la internet y de la necesidad de incluso aparecen en los documentos de Bush, entre las dádivas que entrega en ese momento está la entrega de teléfonos celulares y de la construcción de una red a la carta para darle libertad y facilidades a los derechos de expresión a los ciudadanos cubanos, sobre todo a los que a ellos les interesa que pueda llevar este cambio de régimen en la isla. Y aparece por primera vez la percha de Cuba como enemigo de la internet. Cuba no tenía ni internet prácticamente, pero ya era enemigo, y no lo tenía no por decisión del gobierno cubano, sino por decisión del gobierno norteamericano, que impidió, a pesar de que todo el Caribe está cableado de cables submarinos y pasa un cable, un nodo, solamente a 15 kilómetros de La Habana, impidió que Cuba se conectara a ese cable submarino y solamente podía utilizar los canales satelitales, y cada megabit de conexión tenía además que aprobarlo el Departamento del Tesoro. Y así aparecen una serie de instituciones como el famoso Grupo de Tareas para la Internet Global, una institución del Departamento de Estado que tenía la tarea de monitorear las 24 horas del día durante los 7 días de la semana solamente a 3 países, fundamentalmente a 3 países: Cuba, China e Irán. La internet no había mejorado nuestra conexión mucho más, pero evidentemente aquí había toda una intención que acompañaba toda esa retórica y esa criminalización del país. Y así las declaraciones de Hillary Clinton, las declaraciones más recientes de Roberta Jacobson, la subsecretaria de Asuntos Hemisféricos del Departamento de Estado, donde hay todo un apoyo y un apuntalamiento a toda esta disidencia y ciberdisidencia. Es interesante porque ¿por qué ha ocurrido todo esto? Entre otras cosas, hay un gran desprestigio de la llamada disidencia tradicional, los Elizardo Sánchez, las damas de blanco, que están muy desprestigiadas, ya no dentro del país. La gente conoce, en Cuba hay, probablemente ahora ha habido un proceso de discusión de los lineamientos, donde participaron más de 8 millones de personas en procesos de discusión pública, y se generaron 3 millones de opiniones, todas diferentes, pero en esa población hay un consenso general que va contra la premisa fundamental de Estados Unidos, y es que Cuba es de los cubanos. Y este tipo de individuo financiado y creado de manera artificial por el gobierno de los Estados Unidos sencillamente no tiene cabida. Y para finalizar,
traerles el contraste, o sea, cómo está toda esta construcción simbólica y cómo la realidad, cuando uno raspa otros documentos que tampoco son del gobierno cubano. Esa gráfica que ven ahí es un informe del 2010 de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, donde Cuba, por ejemplo, es el cuarto país de mayores habilidades del uso de la computación en el mundo, a pesar de que es uno de los países con más débil infraestructura. ¿Por qué? Qué cosa tan rara, qué esquizofrenia loca pueda tener un país que se presenta como enemigo de la Internet y sin embargo, mi hija, que tiene 19 años de que empezó la primaria, la educación primaria, aprendió la computación porque es una enseñanza obligatoria dentro del país. Se crearon escuelas para niños con un solo alumno, porque estaban en zonas muy alejadas en las montañas, que tenían un maestro, una computadora, un DVD y un televisor. Es decir, ha habido una inversión en la preparación, en la conformación de toda esa fuerza en esos estudios. Sin embargo, Cuba es presentado, o sea, contra los propios documentos y los propios argumentos de las organizaciones internacionales. Y en la otra gráfica vemos el informe de la UIT, de la Unión Internacional de Telecomunicaciones, de este año, del 2012, salió a principios de 2013, donde Cuba, como penetración de Internet, está en el lugar 107, tiene más de 70 países por debajo, pero a ninguno se les entregan 20 millones de dólares todos los años para desarrollo de infraestructuras que no tienen que ver con desarrollo que pueda disfrutar toda una población, sino es para estos escenarios de la llamada fabricación de líderes, construcción de líderes, el uso de las tecnologías para la criminalización y para la subversión dentro del país. En todo un juego de espejos y de retórica está ahí. Eran unos elementos que quería solamente darles de la otra realidad, compartirlo con ustedes y bueno, no sé si me extendí y les doy la palabra.